Tras haber visto en el anterior módulo lo que hemos considerado el SumaPress Boilerplate individual, ya podemos pasar a ver el plugin base, el Boilerplate plugin base de SumaPress, que en su interior puede tener uno o varios plugins como el que vimos. Lo mejor es verlo para entenderlo. Podéis ir a la página de SumaPress y descargarlo en la parte pública, o si estás viendo este vídeo puedes ir a la zona socios y seleccionar el SumaPress Boilerplate base. Tienes, como siempre, las opciones de configuración, el prefijo de funciones e incluso el nombre de la carpeta que lo podemos personalizar. Lo voy a dejar tal cual, nombre plugin, y voy a descargar. Ya ves que tarda nada, 2 segundos, y ya podemos ir a nuestra instalación de pruebas y añadirlo. Vamos a subir este fichero que acabamos de descargar. Plugin instalado con éxito y activamos el plugin. Ya lo tenemos. Aquí lo tenemos. No hace nada porque es un boilerplate, en teoría no debería hacer nada. Salvo, como dijimos, la parte de Gutenberg, que sí que tiene algunas funcionalidades para que te sirvan de ayuda. Sería la excepción. Vamos a ver el código. Vamos a ir al boilerplate, wp content, plugins, y aquí tenemos el nombre del plugin, con su carpeta y su fichero principal con el mismo nombre. Entramos y tenemos el fichero principal, y lo curioso aquí es ver que solo tenemos una carpeta en su interior. Y esta carpeta es precisamente el boilerplate base individual que ya vimos. Por tanto, este plugin, este boilerplate base, no es más que un fichero principal y en su interior una carpeta con el boilerplate individual. ¿Vale? Entonces, todo esto ya lo vimos. La carpeta admin, core, setup, vistas, Gutenberg, e incluso un fichero principal aquí dentro. Entonces digamos que tenemos un plugin base y dentro tenemos varios plugins. En este caso solo hay uno, pero podríamos tener varias carpetas y tantas carpetas como plugins queremos integrar en un solo plugin. Repito, tantas carpetas como plugins queremos tener dentro de este plugin, que este plugin lo único que tiene es un fichero. Vamos a verlo gráficamente. Vamos a ir a una página, añadir nueva, y aquí podemos tratar de explicarlo. Tenemos un boilerplate que represento con este cuadrado, que es el boilerplate base de SumaPress. Y en su interior hay un fichero, que es el fichero principal del plugin, donde va a ir la cabecera con toda la información que necesita WordPress para reconocerlo como plugin, y ya no tiene más ficheros. Lo que más tiene después es otra carpeta en la que en su interior hay un plugin como el que ya vimos en el módulo anterior, un plugin individual. Y la idea de esto es que podamos tener otro, y otro, y otro, y los que queramos. Tenemos un plugin base con un fichero principal que va a llamar a todos los demás plugins que van a ser carpetas dentro de este plugin base. Repito, un fichero principal y tantos plugins como carpetas. Entonces, si seguimos la estructura de boilerplate de SumaPress, cogeremos los plugins individuales y los meteremos aquí dentro, y en teoría todos funcionarán sin problema gracias a este fichero principal que va a ir llamando a todos. Con esto lo que conseguimos es unificar dentro de un solo plugin
varios plugins, en este caso de SumaPress, o que hayas desarrollado con la base del plugin individual de SumaPress. Entonces, cuando vayamos a la zona de plugins instalados, en vez de tener un montón de plugins propios que hemos desarrollado o que nos hemos basado en los plugins marca blanca de SumaPress, en vez de tener un montón de plugins, los podemos meter todos en un plugin base, ¿vale? Y para eso está este plugin base, este boilerplate base de SumaPress. Por tanto, no es más que un fichero principal y dentro un plugin, en este caso, que viene de partida solo uno, pero podemos añadir tantos como queramos. Vamos a ver este fichero principal. Como siempre, tenemos los comentarios que nos pide WordPress para reconocerlo. La parte de licencia, esto es todo igual. Un condicional de seguridad, como ya vimos. Y bueno, aquí como diferencia hay definidas una serie de constantes que te pueden venir bien para hacer referencia a este plugin base, a este fichero raíz que va a llamar al resto de plugins que son carpetas. Entonces, aquí se han añadido estas constantes que pueden venir de ayuda, pueden venir bien a hacer referencia a ellas en cualquier punto de otros plugins. Si queremos ir y hacer referencia a la raíz, pues podemos tirar de estas constantes. La primera, bueno, se hace con un condicional. Si no está definida, la defines, para que no haya colisión. Si no está definida, la defines. La primera que se define es lo que sería el path de este fichero y la URL de este fichero. Lo siguiente es la internacionalización. Se basa en esta variable previa, que como ya vimos coge los datos de este fichero de aquí arriba. Queremos que en versión me traigas el dato versión y en i18n, internacionalización, me traigas el test domain. Entonces, en esta variable tenemos de forma dinámica los datos de aquí. Esto ya lo vimos cuando vimos el boilerplate individual. Entonces, aquí hacemos uso de esos datos y los ponemos como constante para poder usarla en otro lado si lo queremos. Bueno, esto es una utilidad que tienes, si la quieres la usas, si no, no. Igual que vimos en el boilerplate individual, pues tenemos el hook de activación y el hook de desactivación. Aquí la diferencia es que no tenemos una carpeta setup directamente, sino que vamos a tener plugins y dentro de los plugins sí que tendremos la carpeta setup. Entonces aquí está hecho un poco diferente y lo que es una función que llama y dice voy a hacer activación. Esta misma función que llama y pasa un parámetro de voy a hacer la desactivación. Entonces en estos hooks vamos a lanzar la misma función pero con diferente parámetro. Más abajo lo terminamos de entender. Esta parte nos la vamos a saltar un momento, ya que hace referencia a cuando usemos este plugin base como MU-plugin, ¿vale? Como plugin imprescindible. Vamos a saltarnos esta parte un momento y vamos a la parte de autoload. En este caso es una función que se llama suma include files. Esto lo que va a hacer es incluir todos los plugins a modo de carpetas que van a estar dentro de este plugin base y aquí abajo lo que hacemos es llamarla. A diferencia de la activación y la desactivación, que mandamos el parámetro activación y desactivación, aquí normalmente en la carga normal del plugin lo que va a hacer es llamar con el parámetro plugins. Y ahora esta función, en función de si es una llamada normal en la ejecución normal del plugin o si es de activación o desactivación, pues va a tener en cuenta con este switch hacer una cosa u otra. Vamos a verlo. En primer lugar, como ya vimos en el boilerplate individual, las carpetas a excluir, ¿vale? Estas carpetas ocultas que pueda haber, la carpeta de git, de estas nos olvidamos.
Y las carpetas que sí vamos a incluir va a ser todo el escaneo al directorio del plugin. Aquí usamos esta constante que habíamos definido aquí arriba, plugin dir path de este fichero, el directorio del plugin. Vamos a hacer un escaneo de todas las carpetas, que viene a ser todos los plugins que hayamos metido como carpetas. Vas a hacer la diferencia con estas que no queremos y vamos a recorrerlas. Entonces hacemos un for each, recorremos todas las carpetas como si fueran plugins, que es que lo son, y si no es un fichero individual, sino que efectivamente es una carpeta, usamos nuevamente esta constante y el nombre del plugin, el nombre de la carpeta, hacemos el switch. Entonces, normalmente siempre vamos a llamar esta función, salvo los casos de activación y desactivación. Entonces, cuando llamamos esta función de este modo, va a quedarse en este primer caso y va a hacer una inclusión, va a requerir el fichero de cada plugin. Entonces, coge la constante nuevamente, el nombre de la carpeta y el nombre del fichero que coincide con el nombre de la carpeta. Esta era la clave para que funcione, es que cada plugin tenga un nombre de carpeta y un nombre de fichero principal iguales. Como hemos dicho que normalmente es, y como está planteado los boilerplates de SumaPress, en general, como recomienda WordPress hacerlo. Entonces, vamos a ir recorriendo todas las carpetas y con esta línea vamos a ir incluyendo todos los ficheros principales de cada carpeta, que es cada una de ellas un plugin. Entonces con esto, ¡pum!, ya tenemos cargados todos los plugins que vayamos metiendo dentro de este. En el caso de que sea la activación o desactivación, los dos casos concretos que hemos comentado aquí, cuando se active el plugin o se desactive, en esos casos lo que vamos a hacer es, en vez de entrar al fichero principal, vamos a entrar a la carpeta setup, a la activación, y en el caso de la desactivación, a la carpeta setup y a la desactivación. Entonces, cuando activemos o desactivemos este plugin, va a incluir todos los ficheros de activación de todos los plugins que tenga en su interior. Y lo mismo con la desactivación. Por último, hay aquí un default, que si no fuera ninguno de estos, bueno, esto está de más, pero se puede poner, no pasa nada, está bien ponerlo, pues cargaría el mismo modo que el primer caso. Entonces tenemos una función de autoload que va a cargar, se encarga de cargar el resto de plugins. Todos los plugins que esté dentro de este los va a cargar con esta sencilla función, ¿vale? Y además esta misma función nos sirve para el caso de la activación y desactivación, tener en cuenta todos los ficheros de todos los plugins que pueda haber en su interior. Espero que te haya quedado claro la utilidad de este plugin y que si tienes cualquier duda utilices el soporte.